y vamos a tener el tiempo de reflexión, de enseñanza bíblica en esta tarde. En la tarde de hoy, por estos minutos, vamos a avanzar un poco más en la confesión, a nuestra confesión de fe, y nos encontramos en el capítulo número 8, entrada en Cristo como el mediador. Cristo como el mediador. Hoy la reflexión, la enseñanza, la predicación se titula así: el Cristo prometido. El Cristo prometido. Porque creo que básicamente el párrafo, los textos bíblicos, por supuesto, que vamos a estar estudiando, no van a ser muchos. La reflexión va a ser breve, la enseñanza, pero creo que resume a grandes rasgos lo que los hermanos autores hicieron comunicar. El Cristo prometido. Pero antes de iniciar con los textos bíblicos y leer el párrafo, quisiera recordarles de manera muy rápida, muy breve, lo que vimos en el párrafo anterior, el párrafo número 5, solo para refrescar nuestras mentes que tienden a ser todas olvidadizas, ¿cierto? Vimos los logros de Cristo. ¿Qué logró nuestro Señor Jesucristo por medio de su obra en la cruz? Y básicamente estuvimos considerando específicamente tres beneficios. Tres, no sé si lo recuerdan, pero los voy a mencionar. Primero, Cristo mediante su muerte logró que la justicia de Dios Padre fuese satisfecha con respecto a nosotros y nuestro pecado. Dos, Cristo logró reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo es nuestra reconciliación. Todos aquellos que en él creen, por supuesto. Y tres, Cristo logró una herencia eterna. Compró una herencia eterna para su pueblo, para los que creen en él. Vamos a ver entonces el párrafo número 6. Si tienen la confesión a la mano, la voy a leer. Luego vamos a ir directamente a las Escrituras, a algunos pasajes bíblicos. Presten atención, hermanos, lo que nos dice acá este párrafo. 6, página 18, en los libros en físico, dice lo siguiente. Atención, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia, los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos de qué, dice, de cuántas épocas, de todas las épocas, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos, sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que iría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo, el Cristo prometido. Sé que quizás el párrafo en algunas porciones puede ser un poco complejo, pero hermanos, básicamente, en palabras claras, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue prometido desde el Antiguo Testamento. Pero, más que todo, el párrafo se centra en algo que es muy importante. ¿Cómo creemos nosotros que fueron salvos los santos o los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo? Porque nosotros no somos la única generación. Cientos de generaciones nos han precedido, han estado antes de nosotros. ¿Cómo habrán sido salvos todas estas gentes, estas personas, estos hermanos en la fe, antes de que
se cumpliera el tiempo de que Cristo viniera. Es algo importante. ¿Cómo fueron salvos si la obra de la redención se vino a cumplir fue en ese tiempo de la crucifixión? ¿Cómo? Bueno, creo que algunos textos bíblicos nos van a ayudar a que consideremos esta respuesta. Y tiene que ver con nosotros también. No lo veamos como algo del pasado, porque si somos creyentes, somos parte del mismo cuerpo, ¿cierto? Tenemos una conexión con todos los creyentes, con todas las épocas. Vayamos inicialmente a este pasaje bíblico, Hebreos 2:2. Iniciemos leyendo ese versículo. No van a ser muchos, pero vamos a ir viendo y trayéndolo a nuestro tema en esta tarde. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Dice de lo siguiente, para iniciar. Bueno, leo el 1 y el 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese texto lo leímos para que nuestra mirada siempre pueda estar en Cristo, como nos lo enseña cada autor a los hebreos, poniendo la mirada en Cristo. Porque en últimas, tanto nosotros como todos los creyentes de todas las épocas, eso es lo que han hecho, mirar a Cristo, al mismo Salvador. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese texto, lo repito, es Gálatas 4:4. Es un texto clave, hermanos, en esto de Cristo como el mediador. ¿Qué deseo resaltar de este texto para iniciar? ¿Quién pagó el precio de la redención? Cristo, ¿verdad? Estamos claros en eso. ¿Quién pagó el precio de la redención? Por supuesto que Cristo Jesús. Pero lo que estamos viendo en este instante es cuando lo pagó. ¿Cuándo pagó el precio del Señor de la redención? Bueno, cuando vino, dice Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo de mujer. O sea, Cristo pagó la redención de su pueblo cuando el Verbo se hizo carne y cuando murió en la cruz y resucitó. Cuando se consumó el pago, cuando Él dijo consumado, es. La deuda del pecado mío y de ustedes, de su pueblo, fue cancelada en ese momento. Es decir, lo que quiero comunicar es que la redención no fue pagada, sino hasta que se cumplió el tiempo, hasta que vino la plenitud del tiempo. Pero el punto es el siguiente, lo que mencioné hace un momento. Aunque esta redención, la de Cristo, se consumó en el acto que el Señor inspiró, por decirlo así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se consumó. Atención a esto. Aún así, todos y cada uno de los creyentes, antes de que se cumpliera este tiempo, les fueron comunicados todos los beneficios de la cruz. ¿Me hago entender? Aunque la cruz aún no había tenido lugar, estas personas recibieron todos los beneficios antes de que sucediera. Todos.
justificación, adopción. ¿Cómo? ¿Cómo estas incontables personas recibieron salvación? Mediante la misma fe que tienen todos los creyentes. Mediante la misma fe, ustedes y yo hemos venido a Cristo. Claro, la expiación fue consumada en la cruz. Pero todos ellos, los que estaban antes de Cristo, aunque no había tenido lugar, recibieron sus beneficios. Recibieron sus beneficios. ¿Cómo? Ellos, aunque Cristo aún no había llegado, creyeron en Él. ¿Cómo creyeron en Él? Por sus promesas que había, por todos los tipos, o sea, las sombras que habían de Cristo. Ellos lo que tenían, el Señor les abrió el entendimiento y creyeron, hermanos. ¿De dónde saco esto? ¿De dónde sacamos algo como esto? De las Escrituras. Ahorita, hace un momento, todos juntos cantamos Cristo es la que, la peña de Oreb, ¿cierto? Vayamos a Corintios, un momento. Primera a los Corintios, el capítulo 10. Versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 10. Bueno, voy a leer desde el 1 hasta el 3, hasta el 4. Dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero miren lo que empieza a decir en el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Miren cuando termina el verso. ¿Sí lo notan? ¿Y quién era la roca? Y la roca era Cristo. ¿Qué está pasando acá, hermanos? Pablo está trayendo a nuestra mente el pueblo de Israel. Y cómo varios acontecimientos apuntaban hacia adelante, hacia lo que vendría, hacia Cristo. ¿Cómo? Mediante sombras, mediante tipos. Todos esos sacrificios que usted lee en Levítico eran tipos de Cristo. Cuando el pueblo de Israel andaba peregrino en el desierto, murmuraron contra Dios, todo eso nos enseña de pasar. Pero toda la nación de Israel comieron o no el maná. Cuando ella habla del pan espiritual se refiere al maná. Todos comieron del maná. Y luego dice, todos bebieron también del agua que salía de esa peña, de esa roca. Y miren que es Pablo el apóstol quien literalmente nos está diciendo, por eso es que la Biblia se interpreta. Pablo mismo está diciendo, ¿y quién era esa roca? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿y esa roca era quién? Cristo. No literalmente, por supuesto, pero sí apuntaba al Señor Jesús. ¿Cuál es el punto? Los creyentes del Antiguo Testamento creyeron en Cristo, vieron al Señor. Esas sombras, esas promesas, ellos la abrazaron con su corazón. Volvamos a Hebreos, el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la que dice, la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Miren el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva que dice, miren el contraste, como a ellos. ¿A quiénes se les está refiriendo? Antiguo Testamento. Como a ellos. No. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de qué? De fe
en los que la oyeron. Este texto es muy importante. Acá se nos habla de una promesa específica, particular. ¿Cuál era la promesa? El reposo eterno. El reposo eterno. ¿A qué apuntaba esta promesa? A Cristo. A Cristo. Que es el reposo eterno del creyente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Cristo es nuestro reposo? Que descansamos de qué? Descansamos completamente en la obra de Cristo. Ya no confiamos en nosotros. Él es nuestro eterno reposo. Yo espero que ese sea su caso y el mío, porque si no, no somos creyentes. El creyente está en reposo en Cristo. Esta promesa solo se puede cumplir en Cristo, pero ¿qué quiero resaltar? Miren el 2, lo vuelvo a leer. No, porque hay algo importante acá. Versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hace el contraste, si lo notan, como a ellos. Pero ¿cuál es el punto que deseo transmitir acá, hermanos, de manera precisa y clara? Todo Israel empezaba con la Antiguo Testamento. No, un remanente, como hoy, no ha cambiado, un remanente. Porque este texto nos está diciendo que muchos oyeron las promesas, o sea, mejor dicho, del pueblo de Israel, algunos creyeron, pero otros, mire lo que dice Hebreos 3, no les aprovechó el oír la promesa porque no iba acompañada fe, con fe, al igual que hoy. Enseñanza, o a qué conclusión llegamos con esto, que la salvación siempre ha sido por medio de la fe en Cristo. No cambia, no ha cambiado ni el Salvador, ni el Redentor, ni el medio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero nunca faltó la buena nueva. Miren que acá nos habla de una buena nueva. Nunca faltó la promesa de la salvación. Lo que quiero decir es que piensen esto, hermano. Los creyentes del Antiguo Testamento no se vieron despojados de la promesa por el hecho de que aún Cristo no había venido. ¿Sí lo notan? No fueron desprovistos de esta promesa. Tan solo porque aún no se había cumplido el tiempo. Hermanos, esto es muy importante. Esto tiene que ver con la salvación. Vamos a primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 al 11. Ubíquense por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 11. Miren lo que dice acá. Miremos todo juntos. Dice, versículo 8, primera de Pedro 1. A quien amáis sin fe, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿no? Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este pasaje es precioso
para nuestro estudio en la tarde de hoy. Pregunta, ¿nosotros le llamamos al Señor Jesucristo sin haberle visto? Sí, cierto. Nosotros amamos al Señor sin haberle visto y creemos en Él y en su obra, en la cruz, sin haberle visto. ¿Cómo fueron los creyentes del Antiguo Testamento? Igual, creyeron también sin haberle visto. Y quiero que veamos algunos ejemplos de eso, breves. Job, hermanos, hay un texto en Job que es precioso. El 19, versículo 25 al 27. Lo que vamos a ver en este momento rápidamente es algunos ejemplos de creyentes en el Antiguo Testamento que creyeron en Cristo sin haberle visto. Vayamos al libro de Job, el capítulo 19. Miren el versículo 25 al 27. Dice lo siguiente. Miren cómo Job pudo haber dicho estas palabras mucho antes de que viera al Señor. Yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive y al fin se levantará sobre el ¿qué? Sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, no, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Notan cómo Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo? ¿En quién estaba pensando Job cuando dijo eso? O sea, ¿cómo, hermanos? En Cristo. Claro, hermanos, nosotros hoy tenemos un privilegio. Vemos la revelación en su totalidad. Quizás ellos vieron las cosas de una manera más borrosa, pero el punto es el siguiente: creyeron de la misma manera y en el mismo Salvador. Romanos 4 nos dice cómo fue salvo Abraham. Dice Pablo, ¿Abraham fue salvo por las obras o por la fe? Por la fe, hermanos. Dice, Abraham creyó en aquel que justifica al impío. No sé si es lo que hemos creído nosotros. Romanos 4. Creyó en aquel que justifica al impío y por eso su fe le fue contada por justicia. ¿Y acaso no hay un texto donde Cristo mismo dice, Abraham se alegró de ver mi día? Juan 8:56. Miren lo que está diciendo el Señor. Abraham, el patriarca Abraham, se gozó y se alegró en ver mi día, dice el Señor. Entendemos el punto, hermanos, todos. Creyeron en Cristo. En el Cristo. ¿Y cómo creyeron en Él? Porque había promesas reales. Promesas reales. Desde el principio, todos los profetas inquirieron, dice nuestro texto que leímos ahorita, indagaron acerca de esta salvación y profundizaron en esas promesas con diligencia, con esfuerzo. Miren que habla incluso hasta de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos tuvieron acceso a estas promesas. Isaías 53, hace unos días atrás predicamos, hablamos de eso. Sufrimientos del Señor, anunciados de antemano. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, hermano. Ellos creyeron en aquel que vendría y viviría por ellos. Ellos creyeron en aquel que vendría y moriría por ellos. Es decir, hermano, lo que quiero decir es que ¿qué es lo único que cambia? ¿Cuál es la única diferencia? El tiempo. Es lo único que cambia. Todos ellos, nuestros hermanos del pasado, creyeron en Cristo mirando hacia adelante, creyendo en el que vendría. Nosotros
miramos hacia la otra dirección, por así decirlo. Creemos en Cristo mirando hacia atrás, hacia lo que Él hizo por nosotros, pero ni ellos lo vieron ocularmente ni nosotros. Y es por medio de la misma fe, es el mismo autor de la salvación. ¿Por quiénes estaba muriendo Cristo en la cruz? Por su pueblo, pero profundicemos un poco más. ¿Por quiénes, y trayéndolo a nuestro tema, por quiénes moría Cristo en la cruz? Por todos los que habían de creer en Él después, pero también por quién estaba muriendo ese día. Por todos los que ya habían creído, hermanos. Cuando Cristo, usted sabía que cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo por Adán, por Noé, por Abel, por Job, por David, por Salomón. Se estaba consumando allí la redención de todos ellos que habían creído en Él. ¿O es que acaso creemos que Cristo murió solo de Él para adelante? No, hermanos. Ahora imaginémonos el peso de lo que llevaba sobre sus hombros. Es decir, en otras palabras, allí Cristo llevaba el peso de la ira por los pecados de creyentes de todos los tiempos y de todas las edades. ¿No es asombroso eso? ¿No le parece asombroso? Muriendo por personas que creerían en Él como nosotros, pero también por cientos que habían creído en Él antes. Y vayamos llegando a la recta final de esta enseñanza, pensando en lo siguiente. Ellos creyeron, ¿cierto? Los creyentes del Antiguo Testamento creyeron en Cristo, pero basados en qué cosa? ¿Es que se les apareció algo del cielo, de la nada? No, ellos tenían promesas, promesas concretas, específicas, reales, que ellos creyeron. Y por eso el texto de la confesión no entra en detalles porque las promesas son incontables del Antiguo Testamento, pero comienza con la primerita de todos. A ver, vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuál es la primera promesa del Evangelio en la Biblia? ¿Saben el versículo? Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la primera promesa clara y específica del Evangelio de Jesucristo que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice esa promesa? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, los creyentes del pasado, nuestros hermanos en la fe, creyeron en esta y en muchas otras promesas más. ¿Y cuál es el punto acá? Que desde el principio, desde el mismo momento que tuvo lugar la caída, ya existía una promesa de redención. Ya existía. Dios había prometido enviar a su Hijo, a su ungido, tanto como tuvo lugar, tan pronto como tuvo lugar la caída. Claro, no negamos que antes de esto había un plan eterno, ¿cierto? Pero inmediatamente pasó la caída, ya tenemos una promesa. Ya tenemos una promesa. ¿Cuál era la promesa? Ahorita leíamos Gálatas 4:4. Vino nacido de una mujer. Génesis 3:15. La simiente de una mujer. Cristo anunciado en Génesis, es eso. Y no solo eso, está anunciando no solo a Cristo, sino su victoria sobre quién, sobre Satanás. Está diciendo, Cristo, la simiente de la mujer, sería herido, ¿cierto? Pero la cabeza de la serpiente, que sabemos que está hablando de Satanás, sería aplastada. Esta es la primera promesa del Evangelio, de Cristo y de la victoria.
Por eso hay un texto que dice que él derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Entonces, para resumir, esta promesa, por ejemplo, fue la promesa que creyeron quienes: Adán, Eva, Noé y todos los creyentes que vienen a su mente en este momento del Antiguo Testamento. Esta promesa, hermano, Génesis 3:15. Eso era lo que ellos tenían y fue lo que creyeron con todo su corazón. Vamos a ver dos textos más en esta tarde y vamos a ir concluyendo. Vayamos un momento a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. No solamente se había anunciado la simiente de la mujer, sino que desde el principio también se anunció un cordero que sería inmolado. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de quién, del cordero. Pero miren lo que dice al final: que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Hermanos, cuando leía este texto, a mí me generó problemas. ¿Cómo así que inmolado desde el principio del mundo? Si él fue inmolado en la cruz. ¿Cierto? ¿Qué se desea resaltar acá en particular? El cordero ciertamente fue inmolado en la cruz, sino que cuando dice desde el principio del mundo, lo que comunica el autor es que desde el principio se anunció que este cordero sería ¿qué? Inmolado. Desde el principio. Vemos eso en la Biblia, que se haya anunciado un cordero que sería inmolado en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto. ¿Qué episodio le recuerda a eso? O sea, que haya habido un suceso del Antiguo Testamento que haya anunciado que vendría un cordero que sería inmolado. ¿Recuerdan en este momento que tenga alguna similitud con un cordero? Bueno, por lo menos, quizás haya más, pero pienso ahorita en dos, pensemos en dos. Uno, cuando Israel salía de Egipto y el Señor mandó a matar un corderito para que su sangre fuera puesta en el tintero. ¿Qué era esto, hermanos? Un anuncio del cordero del verdadero cordero que se le inmolado. Y si ustedes notan, la similitud es tremenda. El ángel en el texto de Éxodo dice que cuando veía la sangre en el tintero, pasaba de largo. Y el otro episodio, ciertamente, es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Papá, ¿dónde está el cordero? No lo veo. Mire, respondió Abraham: Dios lo proveerá. Dios lo proveerá. Cristo es el Cordero Pascual. A él apuntaba todo esto, mis hermanos. Dios proveerá el Cordero. Por eso cuando vio a Juan el Bautista, lo vio venir de lejos, inmediatamente lo reconoció. Y esto vino a su mente, su corazón. Miren, dijo Juan: he ahí el Cordero. ¿Por qué dijo eso Juan? Porque ya muchos tenían en mente estas escrituras, hermanos. Juan estaba diciendo: miren al Cordero que fue inmolado, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He ahí el Cordero. Así que este Cordero fue anunciado desde el principio que sería inmolado. Concluimos así un texto precioso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una preciosa declaración de Cristo, su naturaleza, sobre todo que un atributo suyo, inmutable, inmutable, no cambia, permanece siendo el mismo por los siglos de los siglos. No, hermanos, el mismo Jesús de hoy es el mismo Jesús de ayer y será el mismo de mañana. Piensa en esto, el Jesús que nosotros creemos hoy es el mismo Cristo Jesús que creyeron los creyentes en el pasado, el mismo. No creyeron en alguien distinto. Y piense también en esto, es el mismo Jesucristo que creerá a todos los que vendrán luego de nosotros. Porque le digo algo, si Cristo no viene pronto, ustedes y toda nuestra generación se irá. Así dice Salomón, generación viene, generación va. ¿En quiénes creerán todos los que vendrán después de nosotros? Supongamos que ahora que nosotros vamos a morir sin que Cristo venga. ¿En quién van a creer todos los creyentes que vendrán después? En el mismo Señor, en las mismas promesas que han creído siempre, hermano, el pueblo. No creemos en un Jesús diferente porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo resumimos esta tarde la enseñanza? Así. El precio de la redención, ¿quién lo pagó? Cristo. ¿Cuándo? En el momento en que murió. ¿Cómo fueron creyentes los creyentes de la antigüedad? Mirando a Cristo y creyendo en sus promesas. Porque Cristo fue anunciado desde el principio mediante promesas, tipos y diferentes maneras fue prometido. Es el punto. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es el cordero inmolado. Y Cristo permanece para siempre. Es como un pequeño bosquejo, por lo que hemos visto brevemente en esta tarde. Y antes de orar, pensemos en lo siguiente. Pensemos en esto. Si tú estás en Cristo en esta tarde, o sea, si Dios ha obrado en nuestras vidas y nos ha salvado, transformado, perdonado, nosotros hacemos parte de esa grande nube de testigos de que habla la doctora de las iglesias. Por eso es que todo esto tiene que ver con nosotros, tiene sentido. Estamos hablando de creyentes que sí, no los conocíamos personalmente, pero ustedes y yo en la eternidad vamos a adorar junto a ellos, a Dios. Somos parte de un ejército incontable, como las estrellas en el firmamento. Yo te pregunto, hermanos, en esta tarde, hermano creyente, hermana, ¿no te emociona saber que eres parte del pueblo del Señor, de su amada iglesia? Es un honor, es un privilegio merecido. Estamos conectados con miles de creyentes que nunca hemos conocido, pero que están registrados allí. Y no solo porque nosotros solemos pensar en los que están escritos en la Biblia, pero ¿y qué de todas las demás? Todos gocémonos cuando el Señor dijo, consumado es allí en la cruz, porque ese consumado es que significa que nuestra deuda fue que, en su totalidad, completamente, no a medias, no por cuotas, completamente, una vez y para siempre. Ya no debemos nada, hermano, solo le debemos a Dios adoración y gratitud. El creyente no tiene deudas con Dios. Tres, hemos de dar gloria al Señor por el cumplimiento de sus promesas. Todas sus promesas son fieles y en Cristo son un amén, Israel. Todas se cumplen. Y hoy en particular, nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, después del Nuevo Testamento, tenemos el privilegio de ver un cuadro, cómo se fueron cumpliendo todas las promesas.
Jesucristo, 4. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pregunta, ¿no debería traernos esta declaración consuelo a ustedes y a mí? Por supuesto que sí. ¿Saben por qué, hermanos? Por la siguiente razón. Si Cristo es inmutable, como lo afirma este texto, su amor por nosotros también es que inmutable, no cambia, no muda, sino que permanece para siempre. Amén. Siempre recuerdo, hace muchos años, escuché una enseñanza de Juan Washington, que a mí me dejó impactado. Él decía que nosotros, o los creyentes, no pueden ser menos amados, pero tampoco pueden ser más amados. Piensa en esa enseñanza. ¿Tú sabías que tú no puedes ser más amado por Dios? O sea, eso nos está diciendo que ya somos perfectamente amados. Eso es algo que ataca el orgullo, porque nosotros tendemos a que si hacemos las cosas bien, seremos más amados por Dios. Sabes que no puedes ser más amados. Nosotros sí podemos crecer en amor para con Dios, pero sabes que ya Dios, si estás en Cristo, eres perfectamente amado. Hermanos, para alguien que reconoce su pecado, esa es la mejor noticia que puede oír jamás en su vida. Y por último, por supuesto, hemos de dar gloria a aquel Cordero inmolado. Y hemos de darle gloria porque fue inmolado por nosotros. Eso es hermoso, hermanos. Cristo no murió de manera genérica. Cristo no murió de manera general. Moriré. Y todo aquel que cree, no, Él murió, Él sabía, estaba en su mente, en su corazón, exactamente por quienes estaban muriendo. Nos debe doler que nosotros hayamos sido la causa de su muerte. Pero era necesario que así fuese, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, sí, claro, Pilato, los romanos, etcétera. Pero más allá de todo eso, mis pecados y tus pecados lo llevaron a la cruz. Señor, gracias te damos por esta tarde aquí, porque tu palabra está llena de Cristo por doquier. Es inevitable, Señor, que tu palabra nos lleve tu glorioso evangelio. Señor, ayúdanos, que el pecado nos duele, que nos lamentemos, pero aún así, Señor, abrazar a Cristo y su obra con todo nuestro corazón. No tenemos más esperanza, sino Cristo. Te pido, Señor, que obres en medio de nosotros. Anima a los creyentes en el Evangelio, ¿cierto? De todos nosotros, y también a los niños, cada uno que aún se encuentra sin Cristo. Nunca sabemos, como de algún versículo tú quieras abrirnos a otro pedazo, Señor. Que te damos gloria por aquel Cordero que fue inmolado, que fue anunciado desde el principio. Y te damos gracias por tus promesas,
porque vemos y somos testigos y hemos experimentado como todas tus promesas se han cumplido en Cristo y que en verdad las que faltan por cumplirse serán así. Guárdame, Señor, como veíamos esta mañana de la incredulidad. ¿Acaso faltará tu palabra? No, Señor, todas tus promesas se van a terminar cumpliendo a la perfección en Cristo, porque tu voluntad será en prosperar y quedarás satisfecho cuando vea el fruto de su aflicción. Te adoramos en esta tarde, Señor, y anhelamos que un día, que quizás sea más pronto, muy pronto, nos hallemos allá en la eternidad junto a todos estos hermanos del pasado y otros que vendrán. Vamos a estar ante el trono, frente al Cordero, podamos verlo con nuestros propios ojos, cara a cara, y podamos postrarnos. Te alabamos, Señor, y te honramos. Rogamos, Señor, que nos guíes cada día. Ayúdanos, Señor, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en medio de aflicciones o enfermedades. Anima a tu pueblo, Señor. Trae consuelo. Llama, Señor, a los que aún están lejos de ti sin esperanza. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos en esta nueva semana que va a iniciar. Te queremos pedir también de manera puntual por la hermana Maribel, Señor, que está en planes de en los próximos días estar regresando, viajando, enviar a Venezuela. Dale sabiduría y guía conforme a tu voluntad. Y quieras tú bendecir a cada uno de mis hermanos en sus oficios, en sus labores, proveyendo para todas las necesidades. Te honramos y te alabamos en esta tarde, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.